Bien, pues para empezar esta práctica vamos a realizar la medición de estos dos diodos. Tenemos este como primero, en el que podemos ver que está apenas por encima de los 500, al igual que este. Este es un 4937 y este es un 4007. Para terminar de comprobarlos, vamos a invertir la polarización para que nos den uno a la izquierda. Ahí está el de este, y de igual forma el de este. Enseguida tenemos este circuito, está compuesto por un fusible, un diodo, una resistencia y un capacitor. Realizaremos las medidas de voltaje tanto en la resistencia, que ahí podemos ver es de 8.21, teniendo en cuenta que nuestra fuente de poder es de 9 voltios. Luego seguimos con el diodo, que nos arroja un 5.58 voltios, y el capacitor de 8.81. Finalmente el fusible 0 voltios. Y ahora mediremos la corriente en el circuito. Para esto abriremos el circuito. Y medimos también aquí. Y nos da una corriente de 8.9. Ahí está. Punto 9. Ahí está. Bueno, ahora continuamos con el 4.3. Es un circuito muy parecido al anterior, exceptuando que la resistencia y el diodo están intercambiados de lugar. Bueno, empezamos a medir, empezamos de igual manera con los voltajes. En el capacitor tenemos un voltaje de 8.70, 8.8, ahí está. Pasamos a la resistencia, donde tenemos un voltaje de 8.21. Y finalmente el diodo, donde tenemos un voltaje de 0.58. Abrimos el circuito para medir corriente. Y ahí lo tenemos, corriente de 8.9. Bueno, ahora pasando al 4.4, tenemos un circuito con los mismos componentes, nada más que nuevamente cambian de posición. Ahora tenemos el capacitor y la resistencia en paralelo, y seguido a esto el diodo en serie, perdón. Y con la característica de que el diodo esta vez se está oponiendo a la corriente. Entonces veamos, medimos voltaje. Y ahí está, tenemos voltaje en el diodo de 8.82, 83. Y el voltaje no llega para nada a los otros dos componentes. Chequemos ahora la corriente. Y tenemos que no hay corriente. Bueno, aquí tenemos la primera parte del 4.5, el diagrama número 1, en el que
la entrada de voltaje pasa, el del positivo pasa primero por el fusible. Bueno, empezamos a medir. Aquí está el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor, obviamente el voltaje en el fusible 0, y por último medimos la corriente. Ahí está la corriente de 8.9. Y este es el segundo acomodo en el que la energía positiva ahora pasa por aquí y la negativa pasa por el fusible. Y de igual manera vamos a medir las cantidades. Ahí está el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor, el 0 en el voltaje del fusible y por último la corriente de la resistencia. Aquí la medimos y ahí está, 8.9. Bueno, y por último aquí tenemos el último, el 4.6, donde tenemos un LED, un diodo Zener, dos resistencias de 220 y un fusible. Mediremos los voltajes de cada uno de los componentes. Empezamos por las resistencias, donde la primera nos da 3.38, la segunda nos da 3.40 más o menos, muy parecida a la anterior. El LED $2.2 y el diodo 5.42.